Fernández, abogado. Doctor Benjamín Fernández, buenas noches. Buenas noches para ti, Federico, y también para Soledad. Nosotros queremos entender, y quiero con Soledad que nos ayude, doctor, a entender un poco lo que ocurre. ¿Por qué un país extranjero viene a tomar una decisión que se tuvo que haber tomado en casa? Bueno, eso en segunda instancia. La primera cuestión que habría que puntualizar es que la declaración del gobierno de Biden, no lo que dice el embajador de Estados Unidos en Paraguay, es una afirmación rotunda, clara, contundente. Nos dice de que el expresidente de nuestro país es un hombre significativamente corrupto. Eso, para que la gente en el Paraguay entienda lo que quiere decir, es cuando uno quiere subrayar la condición de alguien de una manera todavía mucho más gravitante y dice rematadamente. En el Paraguay solemos decir es rematadamente loco cuando decimos que alguien tiene muy poca conciencia de su racionalidad, o así lo expresa. Y en este caso podríamos decir que lo que dijo el gobierno americano sobre el expresidente Cartes es que es rematadamente corrupto y que afecta a los intereses de ellos, porque la declaración que dio a conocer aquí no es una forma de protectorado americano sobre lo que nosotros dejamos de hacer. Eso agravado, sí, pero lo que le está diciendo al Paraguay, y le está diciendo específicamente a Cartes y a sus hijos, es que ustedes están envueltos en una serie de acciones que no solo socavan la democracia de vuestro país, sino la democracia del hemisferio, los valores occidentales en términos de democracia, y ahí subraya una serie de acciones, entre ellas, una de las más graves y de la que se ha hablado muy poco, sus conexiones con el terrorismo. No es nada fácil para alguien ser endilgado de esto y creer que no va a existir una acción judicial en su contra. En la segunda parte, yendo a la pregunta suya, yo diría que sí, viene a decirnos todo aquello que ya conocemos. ¿Quién no sabe que todos los expedientes contra Cartes han sido cajoneados por Sandra Quiñones? Ella orgullosamente lo ha exhibido en tantas ocasiones ha podido cuando se tratan de asuntos de tipo político, y lo hemos visto en las dos acciones de intento de juicio político anteriores a la actual que está en curso. O sea, lo que vino a decirnos simplemente es: ustedes no pueden valerse por ustedes mismos, y vamos a tener que observar de que muchas de las acciones de los protagonistas de hechos rematadamente corruptos tienen que ver también con nuestros intereses. Y eso es lo que subrayamos con esta afirmación, con el que se convierte Horacio Cartes en un hombre récord en la región. Es el primer presidente sudamericano que recibe la calificación de significativamente corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es muy, pero muy grave. Doctora Soledad, sí, para poder entrar también dentro de la conversación, el doctor Benjamín Fernández cree que este también puede ser el inicio de un proceso jurídico en los Estados Unidos. ¿Vos adherís? Yo creo que sí, podría ser o podría ser que no. También estas cuestiones, lo que quiero puntualizar, que en derecho internacional se habla, no es una soberanía absoluta la que tienen los estados, sino una soberanía relativa, y sobre todo en cuanto se habla a temas como derechos humanos, transparencia, el derecho a la transparencia, a la gobernabilidad, a la información pública, a las garantías judiciales, debido proceso, a la no impunidad, todo ese conjunto de derechos que tiene que tener un Estado de Derecho, pueden ser vigilados por todos los estados, no por uno solamente, sino por todos. Esto es, no es intervención en asuntos internos cuando se habla de derecho internacional de derechos humanos. Justamente los derechos humanos son un asunto internacional. Entonces, si se opina sobre esto, no, y de hecho nosotros permanentemente están opinando sobre nosotros y nosotros estamos opinando sobre ellos en otros organismos, en otros foros como en Naciones Unidas o como en la Organización de Estados Americanos. Permanentemente estamos nosotros opinando sobre todos los temas internos de otros estados, y esto es algo normal, ¿verdad? Las declaraciones así políticas no son normales y son en este caso mucho más fuertes, pero esto ocurre, digamos, y a mí yo no cabría llamarle una intervención en asuntos internos cuando se trata de un tema que todos los estados tienen que respetar, aunque no te digan nada, ¿verdad? Sí.
Doctor Benjamín Fernández, cuando el gobierno de los Estados Unidos toma una decisión tan drástica como la del pronunciamiento o la designación del embajador significativamente corrupto, para no repetir con todo lo que recién habías explicado, lo hace no por publicaciones periodísticas, porque al final de cuentas más del 55-60% de los medios del Paraguay es propiedad del expresidente Cartes. Lo hace publicaciones de medios periodísticos, informes de la embajada, informes oficiales del gobierno paraguayo. Me imagino que una determinación de este tipo tiene que tener un asidero un poco más claro y contundente que una mera publicación periodística. En esta afirmación del Departamento de Estado intervinieron 6 agencias norteamericanas, entre ellas el FBI, la agencia encargada de la lucha contra las drogas, contra el terrorismo. Esta es una síntesis de hechos de casos que ellos vienen recolectando hace bastante tiempo. Es sobreestimar extraordinariamente la capacidad del gobierno de Abdo de hacer una labor de lobby para convencer a un país como Estados Unidos de su agenda. Y es subestimar extraordinariamente la capacidad que tiene ese país para hacer una afirmación tan grave como la que se ha dado a conocer. Es la primera vez también que la embajada norteamericana hace una convocatoria a la prensa para dar a conocer una tamaña información sobre un expresidente de Paraguay. Esto no tiene nada que ver con cuestiones periodísticas. El que lo dice no sabe absolutamente nada de lo que se trata, o en muchos de los casos trata de defender algo que es insostenible por esa vía. El gobierno de Estados Unidos tiene un presupuesto multimillonario en recolección de información y de datos con agencias de inteligencia que operan en diferentes partes del mundo, incluido el Paraguay. Y lógico, la información que ellos recolectan no son de publicaciones o recortes que hagan de algún periódico. Este es un trabajo de inteligencia que se ha venido consolidando a lo largo del tiempo y que ahora aparece de una manera gravitante, conformando un hecho inusual en nuestra historia política, que es que un expresidente sea calificado con esa afirmación, significativamente corrupto. Un alto costo también, como no, para la imagen del Paraguay, porque en el fondo esto quiere decir que las instituciones no funcionan como debieran. En otro país muy corrupto o tan corrupto como el nuestro, que tuvieron que inclusive decirle cuando Sabino Montanaro se refugió en la embajada de Honduras, había tomado la peor de las decisiones, ser un asilado político en la nación más corrupta de América, que es Honduras. Y allí pasó una experiencia realmente tan atroz que ya no podía aguantar el nivel de corrupción, que tuvo que venir a Paraguay y presentarse ante la justicia y morir acá. Esto recordando a Sabino Montanaro. Entonces, cuando una justicia como la hondureña no funciona, le tienen que hacer funcionar desde afuera, pero porque hay intereses norteamericanos en medio. El expresidente Hernández fue calificado de significativamente corrupto y una semana después era iniciado el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Yo creo con completa certeza de que esto es el comienzo de una acción judicial en contra de Cartes. Y eso lo sabe más que nadie el expresidente de la República. Todas las demás interpretaciones pueden ser tomadas como argumentos políticos partidarios o electoralistas, o alguno va a decir por qué se meten en nuestros intereses. Esta es una afectación de soberanía. No, lo que Estados Unidos está reclamando es una acción criminal de Cartes en los intereses de los Estados Unidos. Esta es una pelea entre Estados Unidos versus Horacio Cartes. Doctor Benjamín Fernández, muchas gracias por estos minutos, muy amable, muy gentil como siempre. Gracias a ti y a tu audiencia.